Hay algo extraño en el aire incluso antes de que te des cuenta de qué es. No se trata del mundo allá afuera, se trata de un desajuste silencioso que comenzó por dentro y ahora se volvió imposible de ignorar. La sensación no es nueva, pero hoy gana peso, como si el tiempo te estuviera mirando directamente, esperando una respuesta que has estado posponiendo. El 25 de marzo no llega como una fecha común, se posiciona como un punto de verificación. Y lo que vuelve esto más incómodo es que en el fondo tú ya sabías que este momento iba a llegar. La cuestión nunca fue si, siempre fue cuándo. Existe un movimiento específico ocurriendo en el cielo durante este periodo. Mercurio, en fase de desaceleración antes de retrogradar, cruza grados críticos que activan una revisión de rumbo, principalmente en la forma en que decides, respondes y te posicionas. Esto no se trata de comunicación externa, se trata de coherencia interna. Es cuando aquello que dices que quieres entra en confrontación directa con lo que realmente sostienes en silencio. Y es aquí donde la incomodidad crece, porque ya no es posible mantener las dos versiones funcionando al mismo tiempo. Una parte de ti ya entendió lo que necesita hacerse, ya lo vio, ya lo sintió, incluso ya ensayó la decisión, pero otra parte todavía intenta negociar con la comodidad, con lo conocido, con aquello que mantiene intacta la identidad, aunque eso cueste tu evolución. Este conflicto no es debilidad, es diagnóstico. El problema es lo que haces con él, porque mientras dudas, el ciclo no se detiene, sigue moviéndose. Y esta es la parte que casi nadie te dice. No decidir ya es una decisión, y generalmente es la más costosa de todas. Existe una diferencia silenciosa entre quien atraviesa un portal y quien se queda atrapado mirándolo. No es fuerza, no es suerte, es la disposición de sostener la incomodidad sin huir. Y ahora algo comienza a apretar. Tal vez hayas notado señales pequeñas en los últimos días, conversaciones que te incomodaron más de lo normal, situaciones simples que despertaron una irritación fuera de lo común, o incluso un cansancio extraño, como si cargar ciertas cosas estuviera volviéndose más pesado que antes. Esto no es aleatorio, es el sistema interno entrando en colapso con aquello que ya no se sostiene. Y aquí viene la pregunta que has estado evitando hasta ahora. Si ya sabes lo que necesitas cambiar, ¿por qué aún no has cambiado? La respuesta no está en la falta de claridad, está en el apego al personaje que construiste para sobrevivir hasta aquí. Solo que ese personaje no atraviesa el siguiente ciclo, y por eso el día 25 no pide entendimiento, exige posicionamiento. No vas a recibir una señal más clara que esta. El cielo no está intentando convencerte, te está confrontando con aquello que ya reconociste y sigues posponiendo. Y cuanto más pospones, más aumenta el costo, no de forma dramática, sino silenciosa. En oportunidades que pasan, en caminos que se cierran, en versiones de ti que nunca llegan a existir. Lo que está en juego aquí no es una decisión aislada, es la dirección de todo tu próximo ciclo. Y eso empieza a pesar de una forma distinta ahora, porque una parte de ti ya percibió que el tiempo de observar terminó. Lo que viene después no va a preguntarte si estás listo. Una elección aparentemente pequeña comienza a revelar un peso desproporcionado. No es la decisión en sí lo que incomoda, es lo que expone, como si algo dentro de ti estuviera siendo presionado contra una pared invisible, sin más espacio para escapar por los mismos caminos de siempre. Lo curioso es que por fuera nada ha cambiado tanto, pero por dentro ya no encaja. Y es exactamente aquí donde la prueba se vuelve real, porque lo que antes era tolerable ahora empieza a irritar. Lo que aceptabas en silencio comienza a incomodar con una claridad casi agresiva, y aquello que justificabas con facilidad ya no encuentra argumentos suficientes para sostenerse. No es exageración, es ajuste de percepción. En el cielo, este momento se dibuja con más precisión de la que parece. La luna transita por un punto de tensión con Marte, activando una cuadratura que afecta directamente el impulso y la reacción. Al mismo tiempo, Mercurio desacelerado intensifica la fricción entre pensar y actuar. Te das cuenta, pero no ejecutas. Sientes, pero te bloqueas. Y ese intervalo entre el reconocimiento y la acción empieza a generar un ruido interno difícil de sostener. Es como sostener algo que ya debería haberse soltado, y eso cansa. Pero el cansancio aquí no viene del exceso.
viene de la retención. No estás agotado porque haces demasiado, estás agotado porque sigues sosteniendo lo que ya perdió su función. Relaciones, patrones, respuestas automáticas, versiones de ti que ya no acompañan la dirección que empieza a formarse. Y entonces surge una pregunta que incomoda más de lo que debería. ¿Por qué sigues ahí? No en el sentido físico, sino en el sentido existencial. ¿Por qué sigues insistiendo en espacios que ya no te reconocen? ¿Por qué continúas sosteniendo dinámicas que drenan más de lo que construyen? ¿Por qué mantienes decisiones en pausa como si el tiempo fuera neutro, cuando en realidad está registrando cada postergación como una elección activa? Esta es la parte que casi nadie acepta de inmediato, porque asumirlo rompe una ilusión cómoda, la de que aún estás procesando, pensando, esperando el momento adecuado. Pero el momento adecuado no llega como confirmación, se revela como una incomodidad creciente, y tú ya estás sintiendo eso. La tensión que aparece ahora no es un error en el camino, es el propio mecanismo empujándome fuera de la inercia. Pero hay un detalle silencioso en este proceso. Mientras más resistes el movimiento, más agresiva se vuelve la sensación. No porque algo esté en tu contra, sino porque estás en contra de lo que ya reconociste como verdad. Y eso crea una fricción inevitable. Tal vez has intentado distraerte de esto, llenar el tiempo, reducir la intensidad, decirte a ti mismo que no es tan urgente. Pero hay algo que no te deja olvidarlo por completo, porque no se trata de urgencia externa, se trata de coherencia interna. Y la coherencia no negocia por mucho tiempo sin cobrar un precio. Lo que evitas hoy se acumula y no regresa después como una segunda oportunidad tranquila, regresa como límite. Y el día 25 empieza a acercarse a ese punto, un punto en el que seguir posponiendo deja de ser cómodo y pasa a ser insostenible. Y aquí entra la parte más incómoda de todas. No necesitas más información, ya tienes lo suficiente. Lo que falta no es entender mejor, es sostener la decisión que ya entendiste, pero sostener esa decisión implica perder algo, y es exactamente eso lo que has estado evitando enfrentar, porque todo cruce real implica pérdida, no de algo esencial, sino de algo que parecía necesario para sostener quién creías ser, y ese es el giro que comienza a suceder ahora. El enemigo aquí no es el mundo, ni las circunstancias, ni otras personas, es el mecanismo de preservación de la identidad antigua, esa que prefiere mantener lo conocido, aunque sea limitado, antes que atravesar la incomodidad de reposicionarse. Pero esa estrategia tiene un plazo, y está venciendo. La prueba no te está preguntando si puedes, está revelando si estás dispuesto, y existe una diferencia brutal entre esas dos cosas, porque la capacidad ya la tienes. Lo que está en juego ahora es la disposición de actuar, incluso sin garantías, incluso sin aplauso, incluso sin certeza absoluta de cómo será después. Y eso es exactamente lo que define quién atraviesa y quién repite. El ciclo no se rompe con entendimiento. Se rompe con una decisión sostenida en el momento en que todo dentro de ti intenta posponer una vez más. Y ese momento ya comenzó. En medio de un pensamiento común, algo se rompe. No es dramático, no es visible, pero lo sientes, como si una llave interna girara sin aviso, reorganizando todo en silencio. Aquello que antes parecía una duda ahora empieza a comportarse como certeza, no una certeza cómoda, sino una que exige consecuencia. Y es aquí donde mucha gente retrocede, porque hasta entonces todo aún podía tratarse como una hipótesis. Podías pensar, analizar, considerar, sin necesidad de cambiar nada en realidad. Pero cuando este giro ocurre, ya no puedes fingir que no lo viste. Lo viste, y eso lo cambia todo. Existe un punto específico en los ciclos en el que el cielo deja de sugerir y comienza a delimitar. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando esta energía se intensifica cerca del cierre del día 25. La transición de la Luna hacia un signo de Tierra, sumada a la presión residual de Marte, saca la experiencia del campo emocional difuso y la lleva a lo concreto. Ya no se trata de lo que sientes, se trata de lo que haces con lo que sientes, y eso te coloca en un lugar sin distracción, porque ahora cualquier movimiento, o la falta de él,
empieza a producir un efecto inmediato. Hablas y percibes el impacto. Te callas y percibes el costo. Postergas y sientes el peso duplicarse. Ya no existe neutralidad, y quizá eso es lo que más incomoda, porque mientras todo estaba en el campo de las ideas, aún podías protegerte en la ambigüedad, pero cuando la vida empieza a responder demasiado rápido, la responsabilidad se vuelve imposible de delegar. Y aquí entra un detalle que pasa desapercibido. El miedo que aparece ahora no es al desconocido, es a lo que ya entendiste que necesitas hacer. Eso cambia completamente el juego, porque no es falta de dirección, es resistencia a ejecutar, y esa resistencia comienza a manifestarse de formas sutiles, pensamientos que parecen racionales, pero que en el fondo son postergaciones bien construidas, pequeñas justificaciones que te mantienen exactamente en el mismo lugar, mientras crean la sensación de que aún estás evaluando, pero ya no estás evaluando, estás evitando, y el sistema interno lo sabe. Por eso la tensión aumenta, por eso el silencio pesa más, por eso incluso los momentos simples parecen cargados de un significado que ya no puedes ignorar. Lo que está ocurriendo no es presión externa, es alineación forzada, y la alineación forzada siempre genera incomodidad, porque elimina la posibilidad de seguir siendo quien eras sin pagar el precio. Tal vez ya lo notaste en algo pequeño, una respuesta que te guardaste, un límite que no pusiste, o incluso un límite que sí pusiste y que luego intentaste suavizar, por miedo a perder algo. Ese movimiento lo revela todo, porque no se trata del otro, se trata de hasta dónde aún negocias tu propia verdad para mantener una sensación de seguridad, y esa negociación ya no pasa desapercibida. El ciclo actual la está sacando de la invisibilidad, y cuando algo se vuelve visible deja de ser opcional. Ahora necesita resolverse, pero resolver no significa entender mejor, significa actuar diferente. Y aquí viene la parte que casi nadie quiere enfrentar. Actuar diferente en este punto no va a sentirse natural, va a sentirse incorrecto, va a sentirse incómodo, va a parecer que estás rompiendo algo importante. Pero lo que se está rompiendo no es esencial, es solo el patrón antiguo intentando sobrevivir. Y los patrones no desaparecen con comprensión, desaparecen cuando sostienes una nueva elección incluso sintiendo ganas de volver atrás. Ese es el verdadero umbral, no es cuando entiendes, es cuando ejecutas a pesar de la resistencia. Y aquí hay una consecuencia silenciosa. Si cruzas este punto, algo dentro de ti se reorganiza de forma irreversible, no porque todo se resuelva, sino porque te demuestras a ti mismo que puedes no traicionarte. Y eso cambia la forma en que te ves. Pero si retrocedes, si ves, entiendes, sientes, y aún así no actúas, también cambias, solo que en la dirección opuesta. Empiezas a perder confianza en tu propia percepción, empiezas a dudar de lo que sientes, y poco a poco vuelves a depender de señales externas para validar algo que ya era claro. Ese es el costo invisible, no es inmediato, pero es profundo. Y el ciclo registra eso. El día 25 no es un evento aislado, es un punto de decisión dentro de una secuencia mayor. Y lo que hagas aquí define lo que se abre o lo que se repite en las próximas semanas. No necesitas acertar en todo, pero necesitas dejar de omitirte, porque en este nivel la omisión ya se convirtió en elección, y la elección siempre dirige el destino. La pregunta es, ¿vas a sostener lo que viste o vas a fingir que aún no lo entendiste? El silencio después de la percepción no es vacío, es exigencia. No viene de afuera, no tiene voz, no tiene una forma clara, pero permanece, como una presencia constante que no te deja regresar completamente al estado anterior. Incluso intentas retomar el ritmo antiguo, actuar como si nada hubiera cambiado, pero algo ya no encaja. Y eso es irreversible, porque lo que viste en los últimos días no se puede dejar de ver. Lo que reconociste no vuelve a ser una duda cómoda. Existe una línea invisible que ya fue cruzada, y ahora cualquier intento de regresar empieza a generar una incomodidad más profunda que antes. Ese es el punto final de la prueba, no el que anuncia el cierre, sino el que exige definición. El cielo, en este momento, no está abriendo posibilidades,
Está cerrando distracciones. La energía que se forma alrededor del día 25 comienza a perder tolerancia con la indecisión. Es como si el campo a tu alrededor empezara a responder solo a lo que es claro, directo, asumido, y todo lo que aún está a medias comienza a deshacerse, no como castigo, sino como consecuencia. Lo sientes en la práctica, pequeñas señales de que aquello que no sostienes ya no se mantiene. Cosas se escapan, relaciones se reconfiguran, oportunidades cambian de dirección. No porque algo esté en tu contra, sino porque no ocupaste el espacio que era tuyo. Y el espacio vacío siempre será llenado. La pregunta es, ¿por ti o por lo automático? Porque cuando no eliges con conciencia, el patrón antiguo elige por ti, y siempre elige lo que es familiar, no lo que es necesario. Ese es el riesgo silencioso, y no aparece como un error evidente. Aparece como repetición cómoda, como esa sensación de ya vi esto antes, sin darte cuenta de que tú mismo estás recreando el escenario al no sostener el cambio que ya reconociste. Y aquí está el giro final. No se trata de hacer algo grandioso, se trata de dejar de negociar con aquello que ya sabes que necesita terminar, sin anuncio, sin explicación larga, sin intentar hacer la decisión más ligera de lo que es, porque no es ligera, es precisa. Existe una diferencia profunda entre quien transforma un ciclo y quien solo lo entiende, y esa diferencia no está en el conocimiento, está en la ejecución silenciosa de una decisión que no tiene vuelta atrás. No necesitas que nadie valide esto. De hecho, mientras más esperas validación, más te alejas del punto real de la decisión, porque esta decisión no nace del consenso, nace de la coherencia, y la coherencia a este nivel no es cómoda. Exige que sostengas una postura incluso cuando una parte de ti quiere retroceder, incluso cuando sería más fácil explicar, justificar, suavizar, pero ya lo percibiste. Suavizar demasiado ha sido la forma más eficiente de mantenerte atrapado, y eso necesita terminar aquí. El ciclo no pide perfección, pero exige verdad, y la verdad no es lo que dices, es lo que sostienes cuando nadie está mirando. El día 25 no te va a transformar, solo va a revelar si estás dispuesto a posicionarte de acuerdo con lo que ya entendiste, y eso lo define todo, porque a partir de aquí, el camino se organiza en función de la decisión que sostienes, no de la intención que repites. Si actúas, incluso con incomodidad, algo se alinea. Si lo pospones una vez más, algo se cierra. Así de simple, sin drama, sin espectáculo, solo consecuencia. Y tal vez la parte más difícil de aceptar sea esta. Ya no existe una excusa lo suficientemente convincente para seguir en el mismo lugar. No después de lo que viste, no después de lo que sentiste, no después del nivel de claridad que ya se formó dentro de ti. Ahora es directo. O asumes, o transfieres el control de nuevo al patrón que ya sabes a dónde lleva. Y el costo de eso también ya lo conoces. Entonces ya no se trata de descubrir, se trata de decidir y sostener, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo entienda, aunque por un momento parezca que estás solo en este movimiento, porque en el fondo lo sabes. Este ya no es uno de esos momentos que pasan. Este es el tipo de punto que define lo que vas a seguir siendo, o lo que finalmente dejas de ser. Si esto te impactó con precisión, ya entendiste que no es coincidencia. Quédate cerca. No todo ciclo avisa antes de cerrarse. Recuerdo un momento específico. No fue grandioso, no hubo ninguna señal externa marcada. Era solo un día común, con decisiones pequeñas esperándome, pero había algo diferente. Un tipo de silencio que no dejaba escapar nada. Yo sabía exactamente lo que tenía que hacer, y al mismo tiempo sentí una resistencia casi invisible intentando jalarme de vuelta a lo que ya era conocido, y por algunos minutos negocié. Intenté suavizar, posponer, encontrar un punto medio que no existía, hasta que me di cuenta de algo que lo cambió todo. La incomodidad que estaba sintiendo no era un problema. Era la confirmación de que ya había cruzado por dentro. Ese día, nada cambió por fuera de inmediato. Pero algo se alineó de una forma que ya no volvió atrás. Y es exactamente eso lo que este contenido toca.
No se trata de predecir el cielo, se trata de reconocer el momento en el que ya no puedes fingir que no sabes. Este tipo de claridad no aparece siempre, y cuando aparece no viene a darte consuelo, viene a posicionarte. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Alguna parte de ti reconoció este punto, y eso ya dice mucho. Si este video te impactó con precisión, aprovecha este momento para acercarte más a este tipo de contenido. Dale like, comenta lo que hizo sentido para ti y suscríbete, no como un gesto automático, sino como alguien que decide continuar en este nivel de percepción. Hay otros videos apareciendo en la pantalla ahora y no están ahí por coincidencia. Uno de ellos va a tocar exactamente el siguiente punto que aún no has logrado nombrar. Quédate cerca. No todo reconocimiento sucede 2 veces.